Le decía, estamos viendo un modelo que es un modelo de corto plazo y por lo tanto necesita que formulemos algunos supuestos, bueno, discutibles, opinables, como cualquier cosa de cualquier ciencia social. Ok, tengo que hacer un supuesto porque si no, tengo demasiada variabilidad en el modelo y se hace medio como inmanejable. Da una ventanita para que vos tengas una versión simplificada de la economía y te pide a cambio que hagas un supuesto que es un supuesto no inocente y no menor, pero que vamos a compensarlo después usando el modelo bajo ese supuesto y después relajando el supuesto. Y el supuesto es la conducta de los precios. Acuérdense que era un modelo macroeconómico que supone que en un cierto horizonte de tiempo los agentes de la economía, básicamente el sector privado, ¿no? Los consumidores y las empresas, toman decisiones dando los precios por dado, por fijos. O sea, que los precios a corto plazo no cambian. Fundamentalmente no cambian los precios de los bienes y los salarios de la economía. O sea, que tenés la dimensión nominal de la economía, por así decirlo, congelada. En ese esquema vimos un modelo en el cual representamos las decisiones de gasto de la economía, es decir, las decisiones de gasto de consumo, de inversión y la compra de gobierno, o los planes de gasto de la economía, representadas en un diagrama como ese, donde esa línea azul es la suma de esas decisiones de gasto. Bueno, esas decisiones de gasto de la economía tienen un componente autónomo y tienen un componente inducido, es decir, tienen un componente que no depende del ingreso nacional o la producción, que es la Y mayúscula, y tiene un componente que sí depende de la producción. Y el componente que no depende del nivel de producción o de la renta de la economía, a ese componente lo llamamos gasto agregado planeado autónomo. Le ponemos una rayita arriba para recordarnos esa idea de que no depende de la renta, como no depende de la renta el consumo autónomo o la inversión autónoma, etcétera, etcétera. Y vimos que si uno puede caracterizar la economía de esa manera, mediante un cierto nivel de consumo que varía con la renta, un cierto nivel de inversión que no varía con la renta, pero sí con la tasa de interés real, un cierto nivel de compras de gobierno, un cierto nivel de impuestos. Por ejemplo, uno puede encontrar eso que llamamos el equilibrio macroeconómico. Es decir, uno puede resolver un problema, un ejercicio de ese estilo, de eso que te toman en los exámenes, para la variable Y, que es la única variable endógena de este modelo. Claro, uno puede resolverlo si te da como dato la tasa de interés real. Recordate que la tasa de interés real, esta R minúscula que está acá, es parte de las variables exógenas que determinan el nivel de gasto planeado autónomo, esa rayita. De modo tal que si varía R, varía Z rayita. Si varía Z rayita, la posición del gasto planeado varía, o sea, se desplaza verticalmente en el diagrama, y por lo tanto la producción de equilibrio varía. Entonces, todo el truco de resolver problemas macroeconómicos con este modelito, si querés, capítulo 25, 26 y 27 del libro que vos usás, era resolver para el nivel de producción de equilibrio, dado un cierto nivel de la tasa de interés. Si no, no lo puedes resolver. Si no tenés la tasa de interés, lo que te queda es una relación entre la producción y la tasa de interés que mantiene el equilibrio del mercado de bienes. Hay un nombre para eso en macroeconomía, lo que pasa es que no es la manera que yo elijo, o nuestra cátedra elige para apuntar este tema, pero hay un nombre para ese diagrama que relaciona la producción y la tasa de interés, y se llama gráfica IS o curva IS. De hecho, el modelo keynesiano, o este modelo macroeconómico de impronta keynesiana, se conocía en el lenguaje o la jerga académica o de la enseñanza de introducción a la economía con el modelo ISM. Nosotros vamos a pasar por encima de ese paso para ver directamente un modelo de demanda agregada. Ahora, una cosa interesante de observar, chicos, es que si la producción de equilibrio depende del nivel de la tasa de interés real, una pregunta que deberíamos formularnos es, ok, entonces la pregunta que debo hacerme para entender el equilibrio macroeconómico es cómo se determina el tipo de interés real. En el modelo ISLM, ese modelo que les contaba, el modelo tradicional de enseñar este modelo macroeconómico, o la versión ISLM, la determinación de la tasa de interés real ocurría por la interacción del mercado de bienes, este mercado que usted está viendo en pantalla, y el mercado de activos, o sea, ahí aparecía la política monetaria.
En esta versión que nosotros vemos en el curso de ese modelo, que es el mismo modelo pero un punto distinto, no vamos a agregar un modelo del sector monetario de la economía, sino que vamos a reemplazarlo por un concepto o una idea que creo que vimos en clase, y si no, se la voy a comentar brevemente ahora, que es una conjetura que hacemos sobre la conducta del Banco Central. Y de esa conjetura es que el mercado, el Banco Central responde con más o con menos rapidez, con mayor o con menos sensibilidad digamos, y nivel de, ¿cómo decirlo? A ver, de sensibilidad a las variaciones de la inflación observada. Es decir, fíjate que en algún punto te estoy introduciendo ya en el modelo la dimensión nominal que estaba ausente. Y supuesto, este es un modelo de precios fijos, ya te estoy diciendo, la tasa de interés real pareciera estar relacionada con las cosas que hace el Banco Central de un país en respuesta a la inflación que existe en esa economía. Ahora, una vez que digo eso, lo que estoy haciendo es introducir en el modelo macroeconómico la conducta de los precios y la inflación, ¿no? Entonces ya no estamos más en un modelo de precios fijos y de corto o cortísimo plano, sino que estamos en un modelo de corto a mediano plazo, donde ya existe alguna variación de la conducta de los precios y por lo tanto de la inflación. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que en lo que sigue de mi exposición va a estar implícito una idea, esto me gustaría que lo apuntes en alguna parte de tus notas, de que la dinámica del ajuste macroeconómico, o sea, cuando la economía experimenta una perturbación o un shock, se dispara un proceso de ajuste de todas las variables macroeconómicas, y que en esa dinámica hay una temporalidad diferente de los tres mercados que analizamos, que acordate que eran el mercado de bienes. El mercado de bienes es justamente que está representado en este diagrama, ¿no? La producción es igual al gasto. El mercado de activos, que es el que vimos en la clase pasada, donde la oferta y la demanda de activos están en equilibrio, y en principio la oferta y la demanda de dinero son iguales. Y el mercado de trabajo, que es el que determina el nivel de producción de equilibrio a largo plazo y estrella, o barrita, no me acuerdo cómo lo llamamos. Digo, en lo que sigue en mi argumentación va a estar implícita una idea que es más o menos así. No todos los mercados se ajustan a la misma velocidad. No todos los mercados se ajustan a la misma velocidad, y hay una gran diferencia entre la velocidad a la que ajusta, si querés, el mercado de activos, que es el mercado que ajusta más rápido, es decir, hay un cambio en la tasa de interés de la economía. Bueno, rápidamente las personas pueden tomar decisiones relativas a la composición de su portafolio. Acordate que las decisiones relativas a la composición de portafolio tienen que ver con cuánto dinero y cuánto activos remunerados, o sea, activos no monetarios, quieren tener las personas. Si sube la tasa de interés, ¿qué es lo que vamos a suponer? ¿Que las personas quieren tener más dinero o más activos remunerados? Más activos remunerados. Más activos remunerados, porque si sube la tasa de interés vas a decir, pará, están pagando más por los plazos fijos, o están pagando más por los fondos de inversión, entonces ¿para qué voy a tener tanta liquidez en el banco que por lo pronto no pienso usarla? En todo caso, esa tenencia, digamos, ese atesoramiento especulativo de liquidez que vos hacías tenía sentido si la tasa es muy bajita, pero si te pagan una tasa muy alta, preferís tener un activo remunerado, a eso que llamamos genéricamente bono en nuestra clase cuando vimos el tema, exactamente. Entonces, fíjense, ese es el mercado que ajusta más rápido, porque tu decisión de cómo vas a conservar la riqueza, depende de un llamado telefónico. Llamás al banco, no está, decís, mira, comprame con mi dinero en cuenta corriente o en la caja de ahorro, o lo que tengas, qué sé yo, un fondo de inversión, o un plazo fijo a 30 días, o un fondo, o un plazo fijo, dado el coeficiente de variación de precio, como se llama el hipotecario, no me acuerdo el nombre ahora. Es decir, algún producto financiero que rinde intereses. Y eso es una cosa que depende de un llamado telefónico. En la otra punta de la velocidad de ajuste de los mercados, tenés el mercado de trabajo. Es decir, ahí tenés de por medio, bueno, una variedad de cuestiones que hacen que los procesos de ajuste de cantidades y precios sean más lentos. En principio tenés una negociación salarial que suele tener una dinámica anual o semestral en los convenios colectivos. Ahora hay cláusulas para reabrir las paritarias y cosas por el estilo, bueno, por la enorme inflación que hay en la economía argentina, pero lo usual en las economías de una inflación moderada es que vos tengas convenios colectivos que impiden
revisar a corto plazo los acuerdos de salarios entre empresas y trabajadores, y por lo tanto ese sería el mercado que tarda más tiempo en ajustar. Y en el medio de esos dos, en el medio del mercado de activos y el mercado de trabajo, es el mercado de bienes, que no ajusta ni tan rápido como el mercado de activos, ni tan lentamente como el mercado de trabajo. Ok. Ahí está. Bueno, una vez que tenemos esa expresión que tenemos en la diapositiva anterior, fíjense esta expresión, yo sé cuál es la producción de equilibrio para esa economía, y la producción de equilibrio es esa expresión que tengo escrita ahí en pantalla, que dice que la producción es igual al producto de dos términos. Uno es este término, que está acá, 1 dividido 1 menos la producción marginal a consumir, eso es el multiplicador del gasto agregado planeado, o el multiplicador keynesiano, como quieran llamarlo, multiplicador sencillo. Y el otro término, que multiplica ese, es la suma de todos los componentes exógenos del gasto. Acuérdate que los componentes exógenos son los que no dependen de la renta. Con la novedad de que ahora los componentes exógenos del gasto planeado dependen del tipo de interés real. Pero no importa, sigue siendo parte del gasto planeado exógeno o autónomo. Entonces, ¿de qué depende el gasto planeado autónomo? Bueno, depende de la política fiscal. Fíjate que están acá dentro tanto los impuestos como las compras del gobierno. Por lo tanto, las variaciones de la política fiscal alteran la producción de equilibrio a corto plazo, en el diagrama keynesiana, y las variaciones de tipo de interés real, que es la otra variable que está acá, también alteran la producción de equilibrio, o sea, alteran Y, porque alteran uno de los términos de toda esa llave. Y bueno, después vimos que la manera de resumir ese link que hay entre el sector monetario de la economía y el sector real era introducir este bendito término que es la función de reacción de la política monetaria. Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos pensar la conducta de un banco central en una economía más o menos estable? Bueno, los bancos centrales usualmente reaccionan modificando los tipos de interés para evitar que la economía sea parte del equilibrio del pleno empleo. Ahora, la manera en que hacen eso no lleva incluida la idea de la producción de pleno empleo así explícitamente, o puede llevarlo, pero no en el caso que ustedes ven en pantalla, en su regla de fijación de tasa de interés. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que dice esa regla que yo escribí ahí? Bueno, que el Banco Central va a fijar una tasa de interés real R minúscula, esta, que es igual a la suma de dos términos. Un término que llamo R estrella y otro término que se llama G minúscula, que es una constante, no importa, multiplicado por la diferencia que existe entre la inflación vigente en la economía, o la inflación observada, pi, y una tasa de inflación que tiene una estrellita, un asterisco, a la que llamo inflación objetivo. Bueno, a ver, paremos un poquito acá, para no darle un trámite rápido a esta idea, porque a mí me parece que es, como le decía, es el sucedáneo o el reemplazo de este modelo, del modelo de equilibrio del sector monetario en los modelos tradicionales, tipo ISLM, y por lo tanto me interesa que le pongamos un poquito de atención. ¿Qué quiere decir todo eso? O sea, ¿qué tipo de información transmite esa función de reacción del Banco Central o función de reacción de la política monetaria? Primero, que en la economía existe, o el Banco Central cree que existe, para el caso lo mismo, una tasa de interés real R estrella, el libro que vos usás llama tasa de interés real objetivo, sin decir bien qué es, y que sería algo así. Es la tasa de interés real que mantiene la economía en equilibrio, que mantiene en equilibrio el mercado de bienes, cuando la producción es igual a la producción potencial. Es decir, es la tasa de interés real, R minúscula, que hace que el ahorro de la economía, fíjate, está aquí acá abajo, el ahorro de la economía, es decir, la producción, una vez que restase el consumo del sector público y el consumo del sector privado, sea igual a la inversión. Fíjate que no puse solamente Y, puse Y estrella, es decir, R estrella es la tasa de interés que asegura esa igualdad cuando Y es igual a Y estrella. O dicho de otra manera, es la tasa de interés real que asegura que el ahorro es igual a la producción en el nivel de producción de equilibrio a largo plazo o el nivel de equilibrio del pleno empleo.
O, si quiere verlo de otra manera, es la tasa de interés que equilibra la producción de la economía con el gasto en bienes en la economía cuando la economía está en un equilibrio de largo plazo. Ese es un concepto importante que está metido ahí dentro de la función de reacción y a veces pasa inadvertido, como R estrella, como si fuera una cosa que llueve, ¿no? Que cayó del plato volador. No, esa es una tasa de interés. A ver, fijada por el Banco Central, porque ustedes saben, no existe, uno no puede observar la producción potencial, uno observa la producción que hay en la economía, uno no observa la tasa natural de desempleo, uno observa el desempleo que hay en la economía. Ahora, vos podés estimar estadísticamente, el Banco Central, sus economistas pueden estimar estadísticamente cuál sería el nivel de producción potencial dado el nivel de recursos disponibles en la economía, básicamente los medios de producción, de capital, y algo así como una idea del equilibrio del mercado de trabajo. Pero eso es una estimación macroeconómica, eso no es algo que puedes observar. Bueno, R estrella sería la tasa de interés real que prevalece en la economía cuando la economía está en pleno empleo, que iguala el ahorro y la inversión cuando la economía está en pleno empleo. ¿Dudas con esto? Es muy importante el concepto. Ok. El otro concepto a reparar o a pensar un poquitito de lo que están acá adentro, fíjense, dije que la tasa de interés real que fija el Banco Central es igual a la tasa de interés de largo plazo o de equilibrio de largo plazo en la economía, más ese término G minúscula por pi menos pi estrella, es justamente pi estrella. Después hago un comentario sobre G, pero pi estrella es un término también sobre el cual vale la pena hablar. Bueno, pi estrella es el nivel que el Banco Central se fija como objetivo. Eso es lo que dice el manual, eso es lo que dice toda la literatura sobre este tema. Pero, de nuevo, está bueno que pensemos qué quiere decir eso. A ver, si la inflación, esa es la inflación objetivo del Banco Central, quiere decir que hay algo de esa inflación que aparece como razonable a la vista del Banco Central. O sea, supongamos que es un Banco Central que está equipado con un staff de asesores económicos, de gente que mira datos, que analiza un modelo macroeconómico de este estilo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué esa podría ser la inflación objetivo del Banco Central? Bueno, porque fíjate, si la inflación de la economía fuera la tasa de inflación que existe cuando la economía está en un equilibrio a largo plazo, o sea, en esta situación, es una inflación que no debería estar ni acelerándose ni desacelerándose. Es decir, en un equilibrio de largo plazo, en un equilibrio de pleno empleo, no hay presiones ni deflacionistas ni inflacionistas. A ver, para razonarlo por el absurdo. Si la economía está produciendo más que la producción potencial, más que 10 estrellas, estamos en una brecha ¿de qué tipo? Expansiva. Brecha expansiva. En ese caso hay presiones para que la inflación cambie. Y al revés, si la economía está produciendo menos que la producción potencial, estás en una brecha contractiva y hay presiones para que algo cambie, incentivos para que las empresas cambien los precios, los bajen, entonces la tasa de inflación se desacelere. Es decir, la única situación donde no hay incentivos para cambiar los precios, por lo tanto, no hay un impulso a la aceleración o a la desaceleración de la inflación, es el pleno empleo. Entonces, la inflación objetivo del Banco Central es un nivel de inflación compatible con el equilibrio de largo plazo de la economía. O dicho de otra manera, es una tasa de inflación compatible, y esto es importantísimo, con el hecho de que la tasa de desempleo que existe en la economía es la tasa natural. Es la tasa natural. Porque si la tasa de desempleo es la tasa natural, no hay un componente cíclico, quiere decir que la economía está produciendo el nivel de producción de pleno empleo, la tasa de desocupación, la tasa de desocupación inevitablemente acompaña al pleno empleo de la economía, y la inflación es un nivel estable de inflación. Esa es un poco la interpretación de la inflación objetivo del Banco Central, en la fórmula de la función de reacción. Estoy mirando el tiempo, me quedan 8 minutos. Ok. Ahora fíjate, la gran tentación que tenemos es decir, bueno, hagamos una cosa, agarremos esa regla o esa función que me dice cómo el Banco Central fija la tasa de interés real R minúscula de corto plazo y reemplacémoslas en la condición de equilibrio de la producción, o sea, en este término. En este término, en toda esta expresión, reemplacemos R por esa función. Bueno, eso es lo que hice acá. Entonces reemplazamos la tasa de interés real por este término. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa de interés real es la suma de esos dos términos, ¿no? De la tasa de interés de largo plazo, más ese término G minúscula por la inflación observada menos la inflación objetivo. Ahora,
Analicemos un poco en detalle esa expresión. Del lado izquierdo tengo una variable, la variable endógena hasta ahora del modelo macroeconómico, la última de hecho, la única variable endógena, que era la producción corriente de la economía. Y del lado derecho tengo un montón de variables exógenas, es decir, tengo un montón de variables de esas que, cuando vos usás este modelo, suponés que están dadas. De hecho, en los ejercicios que vos tenés al final del capítulo del libro, esos son números. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces yo miro esto y digo, a ver, C sub 0, eso es el consumo autónomo, digamos, es una función de consumo, esas sencillas, ¿no? Lineales, que dice el consumo es 200, ponele, más 0,8 por I menos T. Listo, C sub 0 es 200. Después tenés los impuestos. Bueno, eso también es una variable exógena, son los impuestos que cobra el gobierno. Es un dato para nosotros. La inversión exógena es lo mismo. Acuérdate que la función de inversión, I mayúscula, tiene un componente exógeno, es una constante, y después tiene un término que es menos otra constante por la tasa de interés real. Ponele, la inversión es 250 menos, no sé, 4.000 poder. Bueno, 250 es I sub 0, es un número. G sub 0 también son las compras del gobierno. No suponga usted que en una economía las compras del gobierno son 1.500, 2.500, no importa. Es otro dato. C minúscula acá y acá es una constante, siempre es un dato, está en la función consumo. H e I son dos términos que aparecen en las funciones consumo e inversión, que son ese término que hace depender al consumo y a la inversión, respectivamente, del tipo de interés real, que es un dato, es un número. Y dentro de este corchete, fíjate, la tasa de interés objetivo del Banco Central o la tasa de interés a largo plazo es un dato. Es un dato que podemos cambiarlo, pero es un dato exógeno. Pi estrella también es el objetivo de política monetaria del Banco Central. De hecho, en general llamamos a R estrella y pi estrella los parámetros de la política monetaria. Y G es una constante. Es una constante, un número, como lo es H, como lo es I, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es la única variable que me queda al lado derecho? Libre de variable. La inflación. La inflación. La inflación. Entonces, esa expresión me dice que yo puedo averiguar cuál es la producción de equilibrio de la economía si conozco la inflación. Así como en este modelo, en esta forma de escribir el equilibrio, yo puedo averiguar cuál es la producción de equilibrio si conozco la tasa de interés. Y yo le conté, eso se llama la gráfica IR, o la expresión, la fórmula IR, o la ecuación IR de la economía, la vieja manera de enseñar este modelo. Esta expresión me dice cuál es la producción de equilibrio si yo conozco la tasa de inflación. Y si no conozco la tasa de inflación también es interesante, porque me dice cómo varía la producción cuando varía la inflación. Bueno, esa es la demanda agregada de la economía. Esa es la demanda agregada. Y fíjate que derivamos la demanda agregada de la producción de equilibrio del modelito de APA keynesiana, que es donde empezó todo este cuento que estoy haciendo. Es decir, hice el diagrama de el gráfico del gasto planeado, la recta a 45 grados, el punto donde una y otra cosa se cortan. Y dije, bueno, esa es la producción de equilibrio, y un poco haciendo después pasaje de términos, todo lo que ustedes conocen, llegué a esta expresión, ¿no? Una expresión parecida a esta. Y cuando reemplacé la tasa de interés real por la función de reacción, llegue a esa expresión. Entonces nos damos cuenta que la demanda agregada nos explica cuál es la producción de equilibrio dada cierta tasa de inflación. Es decir, fíjate, es como que son dos variantes de lo mismo, que el monito de APA keynesiana con una tasa de interés variable, graficado en otro plano que yo no voy a usar para no complicarte la vida, pero graficado en un plano donde tengo en el eje horizontal la producción y en el eje vertical tengo la tasa de interés, ahí se dibuja la gráfica IS, y el dibujito de la demanda agregada me están contando lo mismo, que es el equilibrio del mercado de bienes. Lo que pasa es que en un caso me relacionan el equilibrio del mercado de bienes con la tasa de interés, y acá me relacionan el equilibrio del mercado de bienes en relación a un cierto nivel de inflación. Bueno, importantísimo lo que les voy a contar ahora. ¿Cómo usamos este modelo de la demanda agregada? Porque es el concepto central de este modelo y por tanto de esta materia. Todo este modelo macroeconómico orbita en torno a esta idea de la demanda agregada. ¿Cómo lo usas? Bueno, hay dos eventos que te interesa analizar, que es eso que llamamos movimientos sobre la gráfica de la demanda agregada, sobre la línea o sobre la curva de demanda agregada, y desplazamientos de la demanda agregada. Fíjate, las variaciones en los precios de la economía vienen asociadas, perdón, las variaciones de la inflación de la economía, este término, vienen asociadas a variaciones de la producción de la economía. Y entonces, como vas a representar esto en un diagrama donde tenés en el eje horizontal la producción y en el eje vertical
la tasa de inflación, todos los cambios en la producción originados por cambios en la inflación son movimientos sobre la curva de demanda. Movimientos sobre la curva de demanda. Y todas las variaciones que tienen lugar en variables como el consumo autónomo, los impuestos, la inversión exógena, las compras de gobierno, el tipo de interés a largo plazo o la meta de inflación, son desplazamientos de la demanda agregada. Son desplazamientos de toda la curva de demanda agregada. A ver, para pensarlo de otra manera, acordate que la demanda agregada la derivamos del esquemita de Krug keynesiano, acá. Y acordate que ese esquema Krug keynesiana, solo lo puedes dibujar una vez que fijaste un montón de parámetros, que son los parámetros que te acabo de nombrar, y que cuando cambian esos parámetros se mueve, se desplaza hacia arriba y hacia abajo la recta de gasto planeado, y por lo tanto la producción de equilibrio. Los cambios en esos parámetros, que cambian la producción de equilibrio, distintos del nivel de inflación, implican desplazamiento de la demanda agregada. Los cambios en esos parámetros, que tienen que ver con la respuesta de la tasa de interés a la inflación, tienen que ver con desplazamientos sobre la demanda agregada. Vamos a verlo en un grafiquito para que se entienda un poquito esto. Bueno, a ver, antes quiero contarles algo. Ya tengo un modelo de la demanda agregada, y sin embargo ahora me doy cuenta que eso no es un modelo completo de la economía. Porque, ok, ahora sé que hay una relación entre la dimensión real de la economía, la producción y el empleo, o sea, esto, y la dimensión nominal de la economía, o sea, esto, hay algo que está relacionado con la pregunta de los precios. De hecho, es la tasa de variación de los precios. ¿No? Por aparecer en primera clase de la materia, pi es la tasa de variación o la tasa de crecimiento a nivel de precios, el IPC. Si ustedes miran con atención, vemos que ahí tenemos dos variables, o dos incógnitas, no solo una. Es decir, que como está escrita, esa relación es una relación indeterminada. Yo no puedo saber cuál es el equilibrio macroeconómico. Sé cuál es el equilibrio macroeconómico si me dan el nivel de precios, o sé cuál es el equilibrio macroeconómico si me dan el nivel de producción de la economía. Suponete, te dicen, dada esta función de demanda agregada, y si la producción potencial es tanto, o sea, te dan un dato sobre esto, ¿cuál es la tasa de inflación de equilibrio a largo plazo? Eso lo puedes resolver, porque te queda una sola incógnita. Pero si no te dan un dato, eso es una relación indeterminada. Entonces, claro, eso es bastante razonable, que sea una relación indeterminada. Porque acordate que la demanda agregada está resumiendo lo que ocurre en dos mercados.